Estamos aquí en los estudios con el abogado experto en Derecho Penal, el doctor Vladimir Padilla. Doctor Padilla, buenos días. Pedro, ¿cómo está? Buenos días. Escenario legales. Keiko Fujimori finalmente va a permanecer cumpliendo la prisión preventiva de 36 meses, que no se sabe exactamente si va a cumplir finalmente, como en su momento también se pensaba del caso de Ollantumala y Nadine Heredia, que a la final les terminaron siendo escarcelados en el mes número 10 de esa prisión preventiva. Lo que se le presenta a Keiko. Bueno, habría que explicarle a la gente que aquí hay dos escenarios. El primero es que en la justicia ordinaria, en la justicia penal, ya se ha establecido por la máxima autoridad que la restricción de libertad de Keiko Fujimori por 36 meses es válida, es legal. Hace unas semanas conversamos contigo, recuerdas tú cuál podría ser el escenario que se lo podría dar a ella, e indicábamos que esta Sala Penal Nacional es una, diría yo, las mejores salas que hay a nivel del Perú, y yo me intuía un poco a decir que si se demoraba era porque estaba siendo muy escrupuloso. Bastante detallado. Y de hecho, si uno revisa las más de 100 páginas que ha resuelto, te darás cuenta que punto por punto ha ido en detalle. Y yo diría, sobre todo preveyendo que la defensa, no por la justicia ordinaria, ahorita lo explico, sino porque si es que la defensa o cualquier persona que quiera apoyar a Keiko se va a la justicia constitucional, pues la justicia constitucional no tendría más nada que decir porque evidenciaría que no hay agravio alguno. Entonces, yo sí creo que por ese lado uno podría decir que ordinariamente en la justicia penal se ha demostrado y se ha señalado de que la señora Keiko debiera estar 36 meses. Pero le pregunto algo. Mucho se compara la situación de Keiko Fujimori con la situación de Ollantumala o la expareja presidencial Humala Heredia. ¿Hay alguna similitud o hay diferencias abismales entre uno y otro caso como para que se pueda decir que finalmente apelan al Tribunal Constitucional y bueno, se ha cantado que así como escarcelaron a la expareja presidencial, lo mismo va a pasar con Keiko Fujimori? Pero es que yo no me atrevería a decir lo mismo. Para empezar, cada caso es diferente. Y cada caso tiene sus propios bemoles. Como en este caso uno va a verificar que cada uno de los argumentos que se ha presentado ha sido escrupulosamente estudiado. Ahora bien, no hay forma de llegar al Tribunal Constitucional de manera automática. Es decir, no es que ahorita la defensa de Keiko da media vuelta y dice ya, toco la puerta del Tribunal Constitucional y aquí está. No. Tiene que seguir un proceso constitucional de eventualmente un habeas corpus, que tiene que presentarlo ante un juez penal, que podría ser cualquiera del Perú, y luego de presentarlo ahí, si ese es admitido o no es admitido, pues será apelado ante una sala penal. Con la cual tú tendrías que, eventualmente, si es desfavorable el fallo de la sala penal para los intereses de la señora Keiko, eventualmente podrías recién acudir al Tribunal Constitucional. Más o menos, yo diría, en no menos de 9 meses, podrías estar discutiendo en el Tribunal Constitucional. Por lo menos casi el mismo tiempo que duró la expareja presidencial en prisión preventiva. Más o menos, pero en el caso de la señora Keiko Fujimori, pues en concreto real tiene más de 60 días ya detenida, ¿no? Bueno, claro, exactamente, más de 60 días al 31 de octubre, 31 de diciembre, hay 2 y a 30. Yo me podría atrever a decir 60, que antes que se resuelva, si es que el tema va por el TC, yo podría atreverme a decir que ella va a estar más tiempo detenida que la señora Ollanta o que el señor, perdón, que la señora Nadine o que el señor Ollanta, ¿no? Casación es la palabra que el día de ayer el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, nos manifestó a través de Exitosa que van a presentar desde la defensa de Keiko Fujimori. ¿Qué significa la casación en el ámbito jurídico y de qué manera podría funcionarle a favor de Keiko? Para que la gente lo entienda muy simple. Uno tiene dos posibilidades en el proceso penal. Primera instancia y segunda instancia. Olvidemos del resto. Ahí acabó el tema. Es decir, ante esta prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori, ¿cabría algo más? La respuesta es no. Y yo quiero centrar esa idea porque viene a tu pregunta. Todo el mundo cree casación, casación. Y ahí vamos a ver. No se puede hacer más nada. Ahí queda. Oiga, ¿y la casación? La casación es un recurso extraordinario que la ley reconoce para ciertas condenas que superen los 6 años privativa de libertad. Y tú, mejor que yo, oye, pero eso no es una condena. No, pues. O sea, de manera ordinaria el recurso de casación no funciona. Sin embargo, la ley abre la ventanita chiquita y dice abajo, excepcionalmente, la Corte Suprema
cuando le dé la gana, cuando la Corte Suprema quiera hacerlo, puede abrir la ventanita y decir, a ver, véngase usted. ¿Y por qué digo excepcionalmente? Porque en el caso de Ollanta, cuando también presentó su casación, la Corte Suprema que le dijo, mire señor, ya de la prisión preventiva, la Corte Suprema del Perú ya habló bastante. Y la verdad que este tema no representa ningún interés casacional para nosotros. No hay una cuestión extraordinaria. No, entonces, ¿sabe qué? Como ya lo hablamos, porque de hecho la Corte Suprema ha hablado hasta más de en 4 casaciones ya sobre qué es y cómo debe tenerse la casación, pues no nos interesa. Entonces, si es que seguimos el mismo derrotero, nadie discute que la señora Keiko Fujimori tiene el derecho a presentar un recurso de casación. Pero antes de entrar a ese detalle del derecho, del tiempo, de la condición o cuáles serían las condiciones de que lo hacen extraordinario y que complique, comprometa a la Corte Suprema a validar una casación en esta condición. Casación. ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de herramientas? Para que la gente lo pueda entender. Perfecto. El recurso de casación es un recurso extraordinario, como lo señalaba, que se da en puridad para condenas superiores a 6 años. Ya. Es decir, no es para cualquier delito. ¿Qué resuelve una casación? La casación busca unificar criterios. Es decir, en el Perú queremos saber por qué se condena por el delito de robo. Yo no quiero que en Tacna consideren que el robo es A y en Tumbes sea Z. Entonces, pues yo como ente supremo, máximo del Poder Judicial, digo, oiga, aquí parece que la gente de Tacna y de Tumbes no tienen claro cómo es el delito de robo, porque uno de los elementos configurativos es la violencia. Por tanto, yo establezco a través de una casación que me pueden interponer, ya sea por Tumbes o por Tacna, por cualquier otro lado, cuáles son los elementos de tipicidad del delito de robo. Entonces, ahí cumple una función nomofiláctica. ¿Qué quiere decir esto? De instrucción, de orientación, de decir qué es el delito de robo en el Perú. Y en el caso de Keiko Fujimori, ¿qué podría conseguir Keiko con una casación en el extremo de que le sea admitida? Ella tendría que plantear y señalar que en el Perú no está claramente establecido el tema de la prisión preventiva. Es decir, que no hemos llenado aún los conceptos claros de prisión preventiva, lo cual, noto a pie de página, sí se han dado. Ya. Entonces, tenemos casación de Moquegua, que tenemos la casación de Guaura, en fin, la última es el Loreto. Entonces, si uno siguiera, ojo, con eso no quiero decir que la señora Keiko no le van a aceptar una casación. En el mejor de los supuestos no deberían de aceptársela. ¿Por qué? Porque ya la Corte Suprema ha señalado con claridad cuáles son los supuestos que van llenando la prisión preventiva. Ya, y en el extremo de que le acepten la casación, de que le admiten el recurso de casación, ¿bajo qué condición le podían dar la razón? Hay 2 supuestos. A ver, una cosa es como el tocar la puerta y decir, oye, ¿me dejas entrar a la fiesta? Y otra cosa es que te acepten entrar y bailar en la fiesta o no. Claro. Keiko, si es que planteara un tema de pedir e ingresar un recurso de casación, lo primero que va a hacer la sala es verificar que esté dentro del plazo. Son 10 días hábiles, está dentro del plazo, supongo yo. Y una vez que la Sala Penal Nacional admita eso, se lo debería a la Corte Suprema. La Corte Suprema establece un nuevo control. Y lo primero que establece y dice, a ver, ¿qué nos han traído aquí? ¿Esto nos interesa o no nos interesa? Si dice que no, va a declarar inadmisible, como en su momento también lo ha hecho en otros casos, como el caso de Ollanta. Ollanta también presentó su casación, lo subieron, el Supremo dijo, mire señor Ollanta, ¿sabe qué? Usted nos ha traído algo que no nos interesa, no establece cuál sería el beneficio para todo el Perú. Porque ya hay un precedente. Porque además la casación no es un tema, no es un recurso que dé tu propio caso, es un recurso en el cual tú estás motivando a decir, quiero que lo veas para todos, beneficio de todos, y te doy un ejemplo, que es mi caso. Aquí, en el caso de Ollanta, por ejemplo, la Suprema le dijo, mira, la verdad es que no nos interesa, chao. Y el de Naín igual. Si uno fuera, digamos, congruente, y ahí tal vez tu pregunta podría ser, y se podría dar entonces la similitud de los casos, yo ahí sí creo que sí. Es decir, en el rechazo al recurso de casación. Así es. O sea, ¿por qué? Porque la Suprema ya dijo lo que tenía que decir, mal, bien o no. Ya hay un pronunciamiento emitido, como se dice en reiteradas ocasiones, y no tendría que ser admitida.
En mi opinión, no. En mi opinión, no. Con lo cual dejaría listo, es decir, la justicia penal, esto es como un ropero de dos cuerpos. En el primer cuerpo que veo el tema penal, pues la justicia penal le habría rechazado a la señora Keiko el tema de excarcelarse por esos trámites y tendría que abrir el segundo cajón, que es la justicia constitucional. Podría ir a discutir la justicia constitucional y yo ahí también diría, y me atrevería a decir, que esta sala penal nacional, integrada por jueces muy objetivos, muy independientes, han sido muy escrupulosos en cuidar detalle a detalle para que la justicia constitucional no les diga, ustedes se equivocaron aquí. Claro, pero ahora, insisto con esa pregunta, en el extremo, le acepten el recurso de casación, que le acepten, Perfecto. Ya, le declaren admitido. Es decir, tú tocas la puerta y dices, quiero entrar a la fiesta. Ok. Te abren la puerta y dicen, pase. Perfecto. Eso no te hace el rey de la fiesta. O sea. Exacto. Ya, pero te admiten el recurso de casación en el caso de Keiko Fujimori. ¿Podría desencadenar en la excarcelación de la lideresa fujimorista? No, es que hay dos momentos. El primer momento es tocar la puerta y decir, oye, aquí tengo mi recurso de casación y la Suprema te lo admite o te lo rechaza. Ya. Lo mejor que puedes esperar. Ya, perfecto. Lo va a admitir y va a señalar una nueva fecha para discutir eso. Ya. En la discusión, ¿qué van a determinar? Si es que se declara fundado o no se declara fundado. Y eso lo discutiremos acá 3, 4 meses. Ya. Y si se declara fundado, ¿qué podría pasar con Keiko? Si se declara fundado, en el mejor de los casos, que la Corte Suprema diga, en efecto, acá nos hemos dado cuenta porque acá falló este tema o falló el otro tema, sí la podría descarcelar la Corte Suprema. La escarcelan. Pero la escarcelación declara en una, de repente, una situación de que Keiko Fujimori sea librada del proceso. No. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué le pregunto eso? Porque recordemos que en su momento también había presentado una casación para el tema de la investigación del lavado de activos. Sí, claro. Que en su momento tenía que determinar la sala de César y Nostroza. Claro. En ese extremo se decía, oiga, si la casación le es admitida, Keiko Fujimori simplemente no es investigada. Lo que pasa es que en realidad en ese momento lo que se discutía con el doctor Nostroza era si es que el caso era de criminalidad organizada o no. Es decir, para recordar a la gente, actualmente en el Código Procesal Penal del 2004 hay 3 formas que te investigue. Uno, el proceso simple, por decirlo. El otro, que la investigación son 120 días naturales. El otro es un proceso complejo, que son 8 meses. Y el otro es criminalidad organizada, que son 36 meses. Es decir, si fuéramos fiscales, por un momento pensemos, ¿qué nos conviene? Investigar a alguien como crimen organizado. Entonces la discusión que tenía la señora Fujimori era, oye, no te pases, lo que me investiga a mí no es crimen organizado. Y es ahí donde ella discutía y eventualmente iba a llegar donde el doctor Nostroza. Y claro, y fíjate lo importante que era, porque si la Corte Suprema le hubiera dicho, sí, esto no es crimen organizado, los plazos fueran diferentes. O sea, ella no estaría investigada ahorita. Si hubiera recortado la posibilidad de investigación, no hubiera habido una prisión preventiva por 36 meses, sino por 18, es decir, todo cae por dominó. Entonces, sin embargo, la Suprema, a través, por ejemplo, de la doctora Barrios y otros más, dijo, no, ¿sabes qué? Sí es crimen organizado. Entonces, ya hay un pedido de casación en su momento presentado por la defensa de Keiko Fujimori en el extremo de la investigación, del tipo de investigación que le estaban haciendo. Y si en ese momento le daban la razón, simplemente el caso sobre Keiko Fujimori básicamente se caía, en pocas palabras. Uno podría decir, claro, es que hay una consecuencia inmediata, que es que ya, oye, ahorita están investigando más de 24 meses, el plazo máximo son 18, chao. Y hubieran obligado a que el fiscal se pronuncie inmediatamente, ya no hubiera si él hubiera pedido una prisión preventiva, tampoco podía ir a 36 meses, sino a 18 como máximo. Así es. Entonces, si tú te das cuenta, el día de hoy, cuando un fiscal te imputa criminalidad organizada, donde en muchos casos no la hay, es para ganar ese plazo. Keiko lo fue a discutir a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dijo, no, esto es criminalidad organizada. Ya. Lo perdió. En ese es otro extremo de la casación. En este caso, básicamente, si le termina admitiendo el recurso, le admite y le dan la razón en la casación, a lo que le voy a entender al doctor Padilla, le dan la razón en la casación a Keiko Fujimori, lo que hacen es escarcelarla, más no excluirla del proceso. Sí, claro, o sea, lo mejor que ella podría esperar es decirle, mire, ¿sabe qué? Es como lo que ha pasado con la señora Ana Ger. Le dieron prisión preventiva y la sala ha dicho, mire, la verdad es que a usted yo creo que no le conviene, mejor dicho, no está en los supuestos para darle a usted prisión preventiva, váyase a su casa. Pero no se le ha excluido.
del Sigue proceso. siendo parte del proceso. Sigue siendo parte del proceso. O sea, eso no implica que eventualmente a Ana Ger, a Figari, a Bertini, a Fujimori o a Yoshiyama se le dé una pena que podría ser efectiva. O sea, diferenciamos dos cosas y tal vez esto sea algo así. Cuando nosotros estamos esperando el almuerzo dominguero, pues por ahí tal vez la mamá nos da pues una empanadita, algo. Ese es el tente en pie. Algo así es la prisión preventiva. Eso no es el plato principal. El plato principal se va a discutir a través de un juicio, el cual no tenemos. Yo calculo que no lo tenemos todavía hasta el próximo año. Ya. Pero, por eso, a tu pregunta es, ¿sale Keiko? ¿Se acabó el problema? No. No. Solamente le escarcelan, pero sigue siendo parte del proceso. Pero claro. Bien. Bastante clara la explicación, No, porque básicamente los de Fuerza Popular que han dicho que van a presentar recursos de casación. Entonces, discutiendo en ese extremo, ya sabemos el escenario que se le Lo que sí presenta a Keiko tendríamos que decir, Fujimori. Pedro, es que el recurso de casación, si bien es un derecho de las personas, no es una tercera instancia. Porque date cuenta, discutieron una ante el juez Concepción, discutieron otro ante la Sala Penal Nacional. Ahora ya la Corte Suprema tendrían que advertir que los dos se equivocaron, que han vulnerado normas de derecho sustancial, procesal o constitucional. Y yo, luego de haber revisado la resolución de la Sala Penal Nacional, no advierto, me puedo equivocar, pero ellos tendrían que decir, se equivocaron en esto. O sea, no es decir, ella no debiera estar presa, no es decir, aquí hay una grave irregularidad. Ya, dame unos segunditos más, por favor, Tania. Hay una pregunta que le quiero hacer. Si usted dice que ha revisado el documento, yo también lo revisé, yo no soy abogado, usted es abogado experto en derecho penal. Si usted ha revisado el documento, entonces, ¿de dónde viene el argumento que saca el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, de insistir hasta el hartazgo de que él ha revisado las 116 páginas del documento de resolución que confirma la prisión preventiva, Keiko Fujimori, y sostiene que el 80% del documento le da la razón a Keiko? Pero, y es ilegal que le mantengan dando la razón 80% del documento, que le mantengan con prisión preventiva. ¿Usted cuánto por ciento cree que le da la razón a Keiko Fujimori? Es que en realidad ha leído otro documento porque yo no he visto eso. El documento claramente establece por qué razón o motivo se debe seguir planteando una prisión preventiva contra ella y en ese sentido es muy claro. O sea, ¿por qué yo creo que él sostiene eso? Un poco, en realidad, no sé si conozca la diferencia entre un recurso ordinario y un extraordinario. Para empezar, yo como te decía hace un rato, el recurso de casación es extraordinario. Es decir, No es una tercera instancia. No es una tercera instancia. Tú tienes que demostrarle a la Corte Suprema que tiene que ver tu tema porque, aunque no esté dentro de lo regular, excepcionalmente nos conviene a todos los peruanos. Y la verdad que yo no lo veo. O sea, Bien. Doctor Vladimir Padilla, un gusto siempre conversar con usted. gracias a ti, Pedro. Muchísimas gracias por su presencia. Bastante